Buenas tardes, en esta clase desarrollaremos el tema del nasoangiofibroma juvenil, el abordaje de la fosa pterigomaxilar y la ligadura de la arteria esfenopalatina, al igual que el abordaje paramaxilar. Yo soy el Dr. José Reyes y mi tutor fue el profesor Dr. Julio González. El nasoangiofibroma juvenil es un tumor histológicamente benigno pero de comportamiento agresivo y de alta vascularización. Se presenta casi exclusivamente en varones adolescentes y corresponde al 0,5 hasta 0,05% de todos los tumores de cabeza y cuello. Se manifiesta principalmente por obstrucción nasal y epistaxis. Sin embargo, puede ocasionar otros síntomas dependiendo del tamaño y de la extensión tumoral. El tumor presenta un epicentro patognomónico a nivel de la fosa pterigopalatina. Posteriormente, desde allí crece a través de los distintos puntos de propagación que son los orificios y cisuras de la base del cráneo. Al dirigirse el tumor hacia adelante, la pared posterior del seno maxilar es empujada hacia adelante. Igualmente puede invadir intracranealmente la órbita, al igual que la órbita, por la cisura orbitaria superior o a lo largo del nervio maxilar, hasta la región paracelar. La invasión de la fosa craneal anterior por el etmoides es menos frecuente. El crecimiento transdural de la lesión es sumamente infrecuente. Igualmente, debido a su comportamiento hipervascular y riesgo de sangrado, se debe evitar la biopsia incisional. Respecto al cuadro clínico, la obstrucción unilateral y la epistaxis son los síntomas precursores más frecuentes. En la imagen podemos observar una masa lisa de coloración gris a rojiza. En lesiones avanzadas puede incluso producirse proptosis y cefalea que implican una afectación tanto de la órbita como de la fosa craneal. Endoscópicamente podemos observar en la imagen de la derecha una lesión hipervascularizada que se origina detrás del cornete medio y generalmente se desplaza lateralmente. Observarse esto en un hombre joven es bastante característico de un nasoangiofibroma juvenil, cuya sospecha diagnóstica aumenta más por los métodos de imagen. Respecto a los métodos de imágenes, vamos a desarrollar sobre todo la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la angiografía. Tanto en la tomografía computarizada como en la resonancia magnética se basa el diagnóstico del angiofibroma juvenil en las tres características siguientes: el área de origen invariablemente ubicado a nivel de la fosa pterigopalatina, su aspecto hipervascular después de un realce con contraste y su patrón de crecimiento. La tomografía es muy eficaz para detectar la afectación ósea, tanto el remodelamiento como la destrucción ósea. Existen dos hallazgos característicos del nasoangiofibroma juvenil: el abombamiento de la pared posterior del seno maxilar, secundario a la ocupación de la fosa pterigopalatina, que es el denominado signo de Holman-Miller, la captación densa y homogénea del contraste, y otros hallazgos como el ensanchamiento del agujero esfenopalatino, el desplazamiento de la apófisis pterigoides, la erosión del esfenoides, del paladar duro y o de la pared medial del seno maxilar, así como el desplazamiento septal, entre otras. La representación de las relaciones de la fosa pterigopalatino-pterigomaxilar con los diferentes espacios anatómicos tenemos de la siguiente manera. El agujero esfenopalatino podemos observar en la imagen superior a izquierda de color verde. La hendidura pterigomaxilar podemos observar de color celeste en la imagen de arriba, en el medio, mientras que en la imagen superior a derecha tenemos el foramen redondo mayor, al igual que el vidiano, en la imagen inferior a izquierda. La órbita se comunica la fosa pterigopalatina por la fisura orbitaria inferior, en la imagen del medio ubicada inferiormente, y con la cavidad oral se comunica la fosa pterigopalatina a través del canal esfenopalatino. La resonancia magnética permite observar al nasoangiofibroma juvenil como una masa de señal intermedia tanto en secuencias potenciadas en T1 como en T2, con vacíos de señal que le confieren una apariencia radiológicamente de sal y pimienta, por la presencia de vasos intratumorales. Dada su naturaleza hipervascular, presenta un marcado realce tras la administración de contraste paramagnético.
La resonancia magnética tiene tres indicaciones claras: determinar la extensión tumoral, sobre todo la diseminación intracraneal, diferenciar la masa tumoral de la mucosa inflamada y darle retención de mucosa de los senos, y evitar la radiación de los pacientes jóvenes durante el seguimiento tras el tratamiento, valorando la persistencia o la recidiva tumoral. En la imagen podemos observar un angiofibroma juvenil en una resonancia magnética ponderada en T2. La lesión invade el ápex orbitario a nivel izquierdo, señalado por las siglas OA. La pared lateral del seno esfenoidal izquierdo, también por las flechas blancas, está completamente destruida y la arteria carótida interna, ICA, queda revestida. En el lado derecho, una barrera ósea, que son las puntas de flecha, todavía separan la lesión de la arteria carótida interna. Respecto a las clasificaciones, que se basan en imágenes obtenidas mediante la tomografía computarizada, así como la resonancia magnética, tenemos a dos que son las más utilizadas, la de Fish y la de Chandler. La de Fish, en el grado 1, hablamos de un tumor que está limitado a la nasofaringe y a la cavidad nasal sin invasión ósea. El grado 2 de Fish sería un tumor que invade la fosa pterigomaxilar o el seno maxilar o el etmoides o el esfenoides con destrucción ósea. El 3A sería un tumor que invade la fosa infratemporal o la órbita sin invasión endocraneana, mientras que en el 3B ya hablamos de una invasión endocraneana extradural. En 4A hablamos de una invasión endocraneana extradural e intracraneana sin invasión del nervio óptico, la silla turca o el seno cavernoso. En cambio, en 4B ya hablamos de una tumoración con invasión endocraneana, extradural e intracraneana que implica una invasión del nervio óptico, la silla turca o el seno cavernoso. La clasificación de Chandler, en cambio, habla de 4 niveles en los que tenemos: en el nivel 1, tumor localizado en la nasofaringe; en el grado 2, tumor que se extiende a la fosa nasal y o el seno esfenoidal; grado 3, cuando el tumor se extiende a uno o más de las siguientes estructuras: el seno maxilar, el etmoides, la fosa pterigomaxilar, la fosa infratemporal, la órbita y o la mejilla; y finalmente en el grado 4, cuando el tumor se invade la cavidad craneal. La angiografía es útil para definir los vasos que nutren a la tumoración, en donde la arteria maxilar interna es el vaso colector más frecuente. El aporte vascular también puede proceder de la arteria faringe ascendente y de ramas de la arteria carótida interna, como el tronco inferolateral y la arteria vidiana. Este aporte a través de la rama de la carótida interna influye en la expansión intracraneal y extracraneal. El sangrado intraoperatorio siempre ha sido considerado uno de los problemas más desafiantes en el tratamiento del nasoangiofibroma, lo que en el pasado condujo a una alta tasa de enfermedad persistente y una morbilidad notable. La introducción a principios de la década de 1970 de la embolización preoperatoria, que comúnmente se realiza 48 horas antes de la cirugía, reduce el sangrado intraoperatorio en aproximadamente un 66%, lo que facilita la exéresis endoscópica y por lo tanto hacer que la evaluación de los bordes tumorales en la disección sea más precisa. Respecto a la angiografía, es útil para definir los vasos que nutren al tumor, en donde la arteria maxilar interna es el vaso colector más frecuente. El aporte vascular también puede proceder de la arteria faringe ascendente y de las ramas de la arteria carótida interna, como el tronco inferolateral y la arteria vidiana. Este aporte a través de ramas de la carótida interna influyen en la expansión intracraneal y extracraneal. El sangrado intraoperatorio siempre se ha considerado uno de los problemas más desafiantes en el tratamiento del angiofibroma juvenil, lo que en el pasado condujo a una alta tasa de enfermedad persistente y a una morbilidad notable. La introducción a principios de la década de 1970 de la embolización preoperatoria, comúnmente debe realizarse entre 48 horas antes de la cirugía, reduce el sangrado intraoperatorio en aproximadamente 66%, facilitando la exéresis endoscópica y por tanto hace que la evaluación de los bordes tumorales en la disección sea más precisa. En la figura A observamos una arteriografía cerebral con
cateterización selectiva de la arteria carótida externa izquierda, visualizando parte principal del tumor a través de la arteria maxilar interna. En la figura B vemos la cateterización selectiva de la maxilar interna, con embolización posterior con micropartículas de alcohol polivinílico de 100 a 300 o incluso 300 a 500 micras. Respecto al tratamiento de los angiofibromas, se basa en la exéresis quirúrgica completa, con tasas de recurrencia documentadas en la bibliografía de entre 15 y 50%. A lo largo de la historia se han descrito multitud de abordajes abiertos, como el transpalatal, el de Glovin, las rinotomías paralateronasales, los abordajes craniofaciales. Pero a día de hoy, los abordajes endoscópicos han reemplazado las técnicas abiertas, documentando elevadas tasas de éxito con una menor morbilidad. La estrategia quirúrgica debe basarse en las vías de extensión tumoral y el aporte vascular en cada caso. Así, aquellos tumores con extensión medial al segmento vertical de la carótida interna, invasión celular o del seno cavernoso, pueden ser intervenidos mediante un abordaje endoscópico medial, mientras que aquellos tumores con extensión lateral a la fosa media se pueden beneficiar de un abordaje combinado mediante endoscopía y o un abordaje infratemporal. La alternativa para tumores con gran afectación de base de cráneo incluye la cirugía secuencial, pudiendo aplicar radioterapia postoperatoria sobre los restos tumorales. En los restos tumorales considerados como no resecables también está aceptada la filosofía de wait and see, es decir, de seguimiento. El abordaje del espacio pterigopalatino o pterigomaxilar se debe manejar debido a la estrecha relación que presentan las estructuras extracraneales con las intracraneales a través de este espacio, que hace común la diseminación tanto de tumores como de infecciones desde el cuello hasta la base del cráneo. Muchos tumores del perineuro también se diseminan por este espacio. La fosa pterigopalatina es una cavidad en forma de pirámide invertida, no mayor de 2 centímetros en su máxima extensión y con un volumen promedio de 0,7 centímetros cúbicos. Se ve delimitada principalmente por el hueso esfenoidal, el maxilar y el palatino. Anteriormente se encuentra la pared posterior del seno maxilar. Medialmente se encuentra la lámina vertical del hueso palatino. En su porción superior se encuentra el agujero esfenopalatino, que permite el paso de nervios y vasos esfenopalatinos hacia la cavidad nasal. Lateralmente comunica con la fosa infratemporal a través de la hendidura pterigomaxilar, que permite el paso de la arteria maxilar. Posteriormente, la fosa pterigopalatina se encuentra conformada superolateralmente por el ala mayor del esfenoides, en cuya superficie inferior se encuentra el foramen rotundum, por donde discurre el nervio maxilar, e inferomedialmente se conforma por el proceso pterigoideo. Superiormente se comunica con la órbita a través del canal infraorbitario, por el que discurre el nervio infraorbitario, rama terminal del nervio maxilar o B2, y a través de la fisura orbitaria inferior, por la cual pasan ramas ascendentes del ganglio pterigopalatino y la cigomática del nervio maxilar. Inferiormente, limitado por el hueso palatino, comunica con la cavidad oral a través de los agujeros palatinos mayores y menores. El canal palatino mayor desciende posterior inferior a la pared medial del hueso maxilar, abriéndose al foramen palatino mayor. El canal palatino menor se sitúa posterior al canal palatino mayor. Respecto al abordaje de la fosa pterigopalatina, los abordajes externos de trayectoria anterior y lateral a la fosa pterigopalatina han sido sustituidos por los abordajes mediales, transantrales, como el Cadwell-Look modificado, y endoscópicos endonasales. Los tumores de gran tamaño, incluso de más de 4 centímetros, que invaden estructuras adyacentes pueden ser abordados por vía transnasal. La invasión significativa de la órbita o de la piel son contraindicación para abordajes puramente endoscópicos. La técnica endoscópica nasal. Se debe iniciar, como toda técnica endoscópica, con la descongestión de la cavidad nasal a través de vasoconstrictores aplicados tanto al meato medio como al suelo de la cavidad nasal. La infiltración se lleva a cabo con lidocaína al 1% en concentración de 1 en 100.000 de epinefrina en el proceso uncinado, cornete medio y mucopericondrio septal, en forma bilateral. Se prefiere un abordaje bilateral a través de la septectomía posterior, que permite un abordaje endoscópico a 4 manos, que garantiza que uno de los cirujanos pueda encargarse de aspirar posibles sangrados de alto flujo. Asimismo, se puede considerar un abordaje unilateral en tumores muy pequeños, que invaden mínimamente la fosa.
como en el caso de los encefaloceles pequeños del receso lateral esfenoidal o tomas de biopsias. La preparación del área incluye una uncinectomía con fractura del cornete inferior de forma lateral, la resección total del cornete medio, ipsilateral, sobre todo en abordajes unilaterales, y una antrostomía amplia. La maxilectomía medial extendida permite la exposición de la pared posterior del seno maxilar, siendo especialmente útil en procesos que invaden a la fosa infratemporal. Si el objetivo quirúrgico se encuentra significativamente posterior o lateral a la fosa pterigopalatina, podría necesitarse una resección incluso más anterior, resecando el cornete inferior y el meato inferior. También se lleva a cabo una etmoidectomía anteroposterior con exposición amplia del corredor nasal, pared lateral nasal, lámina papirácea, periosteum orbitario y base de cráneo. Para terminar de exponer las referencias anatómicas, se realiza una esfenoidotomía amplia, fresando el suelo del esfenoides hasta llegar a la pared lateral y a la raíz de la placa medial del pterigoides, mediales al pilar maxilar. El pilar maxilar es la porción ósea que separa la fisura orbitaria superior del foramen rotundum. La exposición de la fosa pterigopalatina generalmente se inicia localizando el foramen esfenopalatino. Para esto se eleva el colgajo mucoperiosteal desde una incisión vertical en la porción posterior del meato medio. La mucosa nasal se separa del proceso vertical del palatino hasta llegar a la cresta etmoidal, la cual se reseca con forceps, pinza tipo Kerrison o fresas de diamante. Posteriormente se identifica la arteria esfenopalatina saliendo a través del foramen, como se observa en la figura 2A, o sea, en la figura A. El foramen esfenopalatino se encuentra en un 80% de los casos en la transición entre el meato medio y el superior, cubierto por la parte posterior de la inserción del cornete medio, mientras que en un 20% se encuentra superior a la lámina horizontal del cornete medio. Casi el 90% de los casos, la arteria maxilar se bifurca antes de llegar al foramen esfenopalatino. Y en 10% de los casos puede haber un foramen esfenopalatino accesorio, como se observa en la figura 2B. Una vez expuesto el foramen esfenopalatino en su borde anterior, se procede a la exéresis de la cresta etmoidal y a la apófisis orbitaria del palatino en dirección anterior y lateral, alcanzando la pared posterior del seno maxilar. Se expone así la porción anterior y medial de la fosa pterigopalatina, como se observa en las tres figuras de abajo, D, E y F. Incluso la totalidad del proceso pterigoides y el piso del esfenoides se puede observar. La exposición de la fosa pterigopalatina generalmente se inicia localizando el foramen esfenopalatino. Para esto se debe elevar un colgajo mucoperiosteal desde una incisión vertical de la porción posterior del meato medio. La mucosa nasal se separa del proceso vertical del palatino para poder llegar a la cresta etmoidal, la cual se reseca con forceps, como la pinza tipo Kerrison, o con fresas de diamante. Posteriormente se identifica la arteria esfenopalatina que sale a través del foramen, como se observa en la figura A. El foramen esfenopalatino se encuentra en un 80% de los casos en la transición entre el meato medio y el meato superior, cubierto por la parte posterior de la inserción del cornete medio, mientras que en un 20% encuentra superior a la lámina horizontal del cornete medio. El 89% de los casos la arteria maxilar se bifurca antes de llegar al foramen esfenopalatino, y en 10% de los casos puede haber un foramen esfenopalatino accesorio, como se observa en la imagen B. Una vez expuesto el foramen esfenopalatino en su borde anterior, se procede a la exéresis de la cresta etmoidal y la apófisis orbitaria del palatino en dirección anterior y lateral, alcanzando de esta manera la pared posterior del seno maxilar y exponiendo la porción anterior y medial de la fosa pterigopalatina, e incluso la totalidad del proceso pterigoides y el piso del esfenoides. Por otro lado, las técnicas transpterigoideas o abordajes a tumores con invasión significativa de la fosa requieren una disección más extendida a través de la pared posterior del seno maxilar
Al abordar la fosa pterigo-palatina a través de la pared posterior del seno maxilar, se debe garantizar la integridad de estructuras nerviosas. Se puede tratar de reconocer en la pared posterior del seno maxilar una prominencia vertical y elongada en su porción superior, corresponde al nervio infraorbitario. Una disección inferior y medial al origen de la prominencia del nervio infraorbitario permite un abordaje directamente a las ramas de la arteria maxilar sin riesgo de lesionar los nervios infraorbitarios y maxilares. Para esta cuidadosa disección se prefiere cauterizar con pinza bipolar. En la imagen se observa la apertura de la pared posterior del seno maxilar, en la figura A, una disección posterior y medial al punto del origen de la prominencia del nervio orbitario, como se observa en la figura cuadrada con límites punteados, evita estructuras neurológicas y da un abordaje directo a las ramas terminales, como había mencionado. Y en la figura B ya se observa esta porción ósea totalmente disecada. Por otro lado, las técnicas transpterigoideas o abordajes a tumores con invasión significativa de la fosa requieren una disección más extendida a través de la pared posterior del seno maxilar. Al abordar la fosa pterigopalatina a través de una pared posterior del seno maxilar, se debe garantizar la integridad de las estructuras nerviosas. Se puede tratar de reconocer en la pared posterior del seno una prominencia vertical y elongada en su porción superior que corresponde al nervio infraorbitario, como se observa en la imagen A, con las siglas N y O. Una disección inferior y medial al origen de la prominencia del nervio infraorbitario permitiría un abordaje directamente de las ramas de la arteria maxilar, sin riesgo de lesionar los nervios infraorbitarios y maxilares. Para esta cuidadosa disección se prefiere la cauterización con bipolar. Entonces, el nervio infraorbitario, como mencionamos, es un punto de referencia consistente que limita los límites quirúrgicos entre la fosa pterigo-palatina y la fosa infratemporal. De hecho, la fosa pterigo-palatina se localiza medialmente a ella, mientras que la fosa infratemporal se encuentra lateral e inferiormente a ella. La pared posterior del seno maxilar, que se ubica medialmente al nervio infraorbitario, constituye el límite anterolateral de la fosa pterigo-palatina. Y la pared posterior del seno maxilar, ubicada lateral inferiormente al nervio, delimita anteriormente a la fosa infratemporal. En la imagen se observa un abordaje transantral del meato medio izquierdo con un endoscopio de 45 grados girados cranealmente. Después de la antrostomía, como se visualiza en la imagen a la izquierda arriba, con línea discontinua, se introdujo el endoscopio en el seno maxilar y se identificó el nervio infraorbitario. La imagen de abajo, la letra IN. Y se taladró la pared posterior del seno maxilar medialmente al nervio infraorbitario para exponer el contenido de la fosa pterigo-palatina. El abordaje transantral del meato medio izquierdo requiere, como observamos en este caso, un endoscopio de 45 grados girado cranealmente. Después de la antrostomía, se observa una línea discontinua en la imagen A, que se introdujo el endoscopio en el seno maxilar y se identificó el nervio infraorbitario, como se observa en la imagen B con las letras I y N. Posteriormente, se taladró la pared posterior del seno maxilar, medial al nervio infraorbitario, señalado con la flecha, para exponer el contenido de la fosa pterigo-palatina. Lo primero que se encuentra al realizar la resección de la pared posterior y escindir el periósteo de la fosa pterigo-palatina es el tejido adiposo, que envuelve todas las estructuras de la misma, y las ramas terminales de la arteria maxilar, que se dirigen desde la esquina inferior lateral de la fosa a nivel del margen anterior del músculo pterigoideo lateral. El compartimiento anterior de la fosa pterigo-palatina contiene el tercer segmento de la arteria maxilar interna y sus ramas.
El compartimiento posterior de la fosa pterigopalatina contiene los ganglios pterigopalatinos y las ramas y el nervio del maxilar. La tercera porción de la arteria maxilar y sus ramas forman un muro anterior al contenido neurológico de la fosa pterigopalatina, y su forma más común es en doble asa. Anteriormente y en el medio, en general se encuentra la arteria alveolar posterior superior, mientras que la arteria infraorbitaria surge medial a esta y se eleva a la fisura infraorbitaria junto con el nervio infraorbitario. La retracción lateral de las estructuras vasculares permite una disección adecuada del compartimiento posterior de la fosa pterigopalatina, abordando las estructuras neuronales y los forámenes de los cuales provienen. En la figura A se puede observar la fosa pterigopalatina izquierda, que tras la remoción de la pared posterior del seno maxilar y la grasa, se ve claramente el compartimiento posterior de la fosa pterigopalatina. Nótese también cómo se observa la arteria maxilar interna con sus siglas IMA, el nervio infraorbitario con sus siglas IN y el ganglio pterigopalatino. Al igual que en la figura B, se puede observar una vista más de cerca después de la arteria maxilar interna se haya desplazado hacia arriba, teniendo en cuenta el ganglio pterigopalatino con su forma triangular. Si bien el contenido vascular es variable y no permite la orientación dentro de la fosa, el foramen esfenopalatino y el nervio infraorbitario sirven de referencia de elementos neuronales. El ganglio esfenopalatino, el nervio mediano y el maxilar son siempre mediales al nervio infraorbitario. A su vez, todos estos elementos se ubican por encima del plano horizontal del foramen esfenopalatino, a no más de 1 centímetro de distancia. En la porción medial del compartimiento posterior se encuentra el ganglio esfenopalatino y en el margen superior de la fosa pterigopalatina el nervio maxilar. Se dirige lateralmente desde el foramen redondo mayor a la fisura infraorbitaria. Al entrar en esta se curva medialmente transformándose en el nervio infraorbitario. Inferior y medial al nervio maxilar se encuentra el nervio vidiano junto a su arteria. El nervio vidiano está formado por fibras parasimpáticas del nervio facial, corresponden al nervio petroso mayor, y fibras simpáticas que le llegan por el nervio petroso profundo, que se unen y viajan desde la fosa craneal media al ganglio esfenopalatino a través del canal pterioideo o canal vidiano. Se debe prestar atención especial al fresado del canal vidiano, que es el sitio principal de recurrencia de los nasoangiofibromas. La disección entre el nervio maxilar y el canal vidiano permite abordar el Cauda de Meckel. En la imagen podemos observar en la figura A, arriba y a la izquierda, el foramen rotundum o redondo mayor y el nervio, o sea, el canal vidiano, separados por una cresta oblicua inferior-lateral que representa la unión del ala mayor del efenoides y el proceso pterigoideo. La exposición completa en la figura B se observa la exposición completa de la fosa pterigopalatina y la fosa infratemporal mediana. Se puede observar el nervio maxilar que sale del foramen rotundum, al lado la arteria esfenopalatina, abajo y medialmente el canal vidiano junto al nervio vidiano, más abajo el nervio faríngeo descendente junto con la arteria. Se observa también la arteria maxilar y abajo de esta el músculo pterigoideo medial. Si bien el contenido vascular es variable y no permite la orientación dentro de la fosa, el foramen esfenopalatino y el nervio infraorbitario sirven de referencias de los elementos neuronales. El ganglio esfenopalatino, con las siglas GEP, y el nervio vidiano, al igual que el maxilar, son siempre mediales al nervio infraorbitario, y a su vez todos estos elementos se ubican por encima del plano horizontal del foramen esfenopalatino, a no más de 1 centímetro.
En la porción medial del compartimiento posterior de la fosa pterigopalatina se encuentra este ganglio y en el margen superior se encuentra el maxilar, que se dirige lateralmente desde el foramen redondo a la fisura infraorbitaria. Al entrar en esta, se encurva medialmente, transformándose en el nervio infraorbitario inferior y medial al maxilar. Se encuentra el nervio ovidiano, junto a su arteria. El nervio ovidiano está formado por fibras tanto parasimpáticas del nervio facial, el nervio petroso mayor, como fibras simpáticas del nervio petroso profundo, que se unen y viajan desde la fosa craneal media al ganglio esfenopalatino a través del canal pterygoideo ovidiano. Especial atención se le debe dar al fresado del canal vidiano, principal sitio de recurrencia de los nasoangiofibromas juveniles. La disección entre el maxilar y el canal vidiano permite abordar el cavum de Meckel. En casos de tumores que alcanzan la fosa infratemporal, se puede continuar una disección medial a lateral, siguiendo el origen de las ramas de la arteria maxilar, hasta llegar a su entrada en la fosa pterigopalatina, anteriores a los músculos pterigoideos. Un clip endovascular en esta área de la arteria maxilar puede resolver sangrados intraoperatorios de la fosa pterigopalatina. El músculo pterigoideo medial es el más prominente. Al abordar endoscópicamente la fosa pterigopalatina y entre sus dos inserciones se puede visualizar el músculo pterigoideo lateral en la fosa infratemporal. Se debe evitar la disección muy lateral en abordajes hasta la fosa pterigopalatina o transpterigoideos, ya que solo aumentarán el sangrado. Igualmente, la resección lateral del proceso pterigoideo puede desestabilizar el complejo muscular pterigoideo, pudiendo causar una disfunción masticatoria. Ahora desarrollaremos las técnicas de la ligadura de la arteria esfenopalatina, la cual está indicada en casos de sangrados nasales refractarios a taponamientos correctamente realizados tanto anterior como posterior, y al igual de sangrados nasales unilaterales recurrentes en ausencia de patologías sistémicas o discrasias. Respecto a la anatomía de la arteria esfenopalatina, esta arteria es una de las ramas terminales de la maxilar interna, que a su vez es rama de la arteria carótida externa. La arteria esfenopalatina proporciona el 90% de la irrigación de la cavidad nasal, al irrigar los cornetes, la pared lateral nasal y la mayor parte del tabique. Una de las 6 ramas terminales en la porción pterigomaxilar de la arteria maxilar, que se originan todas en la fosa pterigopalatina, es la arteria esfenopalatina. 1 a 10 ramas, a su vez, origina esta arteria, siendo que el 90% de la población tiene 2 o más ramas y 67% 3 o más inclusive. Todas estas ramas se inician en la cisura pterigomaxilar y entran en la fosa nasal como vasos separados. La anterior es la rama más grande y sale por el foramen esfenopalatino. Necesita ser clampada o cauterizada para determinar la presencia de las ramas más posteriores. Otras pueden salir por arriba o inferior del foramen de la esfenopalatina. En el caso de realizarse este tipo de procedimientos, debemos informar a los pacientes de que el procedimiento podría llegar a fallar. Después de ello, se requeriría una angiografía y una embolización para poder controlar la hemorragia. La cauterización de la arteria esfenopalatina demasiado vigorosa podría incluso dañar el nervio nasopalatino, sus ramas, y causar hipoestesia palatina. Los pasos que se deben seguir durante la atención de un sangrado refractario al taponamiento deben incluir la retirada del taponamiento nasal, la irrigación de la cavidad nasal con solución salina templada, la aplicación de una anestesia tópica colocando una gasa orillada o lentinas neuroquirúrgicas embebidas en una solución de 2 cc de adrenalina en 1 a 10.000 entre el cornete inferior y el tabique nasal, al igual que en el meato medio de ser posible. La oximetazolina puede usarse en lugar de la adrenalina en pacientes con enfermedad cardíaca. Los pasos quirúrgicos a realizar posteriormente incluyen la inspección endoscópica de la cavidad nasal, la nasofaringe, el tabique nasal, los cornetes y la pared lateral nasal en busca de focos de sangrado. Si se encuentra un punto de sangrado obvio, se aplica la cauterización bipolar a la zona y se decide si procede o no la realización de la arteria esfenopalatina.
Si hay alguna duda de que el vaso cauterizado sea el responsable del sangrado, se procede a la ligadura de la arteria. Luego, se debe irrigar el seno maxilar por medio de una punción a través del meato inferior para eliminar la sangre del seno. Se debe inyectar entre 0,5 a 1 cc de solución de adrenalina en 1 a 80.000 mezclada con lidocaína en la axila del cornete medio y en la inserción posterior del cornete medio con la pared lateral nasal. Es esencial inyectar de forma lenta para evitar aumentos repentinos de la presión sanguínea. Se introduce un endoscopio rígido de 0 grados o el que se disponga en el servicio y 18 centímetros en la fosa nasal posterior, guiando el endoscopio entre los cornetes inferior y medio. La ligadura de la arteria fenopalatina en su sexto paso, ya una vez alcanzada la nasofaringe, el endoscopio se retrae ligeramente en el extremo posterior del meato medio, justo lateral a la parte más posterior del cornete medio, donde se inserta en la pared nasal lateral. Se medializa suavemente la parte posterior del cornete medio, teniendo cuidado de no fracturarlo en su unión a la lámina cribosa, ya que puede causar una fístula LCR. No hay necesidad de medializar la porción anterior del cornete medio. En el paso 8 se debe palpar la pared nasal lateral para localizar la fontanela posterior. La fontanela es un ostium cubierto de mucosa y se localiza posterior al proceso unciforme, bajo la bulla etmoidal y aproximadamente 1 centímetro anterior al lugar donde el cornete medio se une a la pared nasal lateral posterior. Este defecto en la pared medial ósea de la maxilar puede palparse en forma clara. Posteriormente se debe realizar una incisión vertical en el mucoperiósteo, inmediatamente por detrás de la fontanela. Esto es aproximadamente 1 centímetro por delante de la inserción posterior del cornete medio. La incisión debe ser de aproximadamente 1 centímetro de longitud y debe extenderse desde la parte alta del meato medio a nivel de la lámina basal hasta el cornete inferior. Se diseca submucosamente en disección posterior desde la incisión vertical por detrás de la fontanela posterior. La primera estructura a encontrar es la cresta etmoidal, como se ve señalada en la flecha azul de la imagen. La arteria fenopalatina se ubica por detrás, señalada por la flecha roja. Debe tenerse precaución al disecar esta zona por esta relación y luego se eleva un colgajo mucoperióstico, de manera a poder exponer la arteria fenopalatina en el foramen esfenopalatino. Luego, a través de una pinza Kerrison, se extirpa esta cresta para seguir a la arteria esfenopalatina en forma lateral a la fosa pterigopalatina. Luego se identifica la rama principal o anterior de la arteria fenopalatina, señalada por la flecha azul, y se la sigue a la fosa pterigopalatina. Posteriormente se cauteriza con pinza bipolar o clips, siendo de elección la pinza bipolar ya que los clips suelen soltarse. Se secciona posteriormente la arteria de forma a poder verificar la existencia de otras ramas posteriores. Luego se recoloca el colgajo y se aplica su gisel. Posteriormente el paciente debe quedar en observación por lo menos 24 horas. El paciente es dado de alta al día siguiente con un aerosol tópico de oximetazolina por 5 días. Se debe instruir al paciente para no sonarse la nariz por lo menos 48 horas y posteriormente a ese tiempo hacerlo con suavidad. No está indicado el empleo rutinario de antibióticos orales, tampoco en forma de lavados nasales. El paciente es revisado tras 2 semanas para asegurarse de que no ha ocurrido un nuevo sangrado. El abordaje paramaxilar transoral endoscópico implica un abordaje paramaxilar transoral endoscópico a la fosa infratemporal y la arteria maxilar, que es una excelente alternativa al abordaje transantral endoscópico o al abordaje transnasal transmaxilar de la arteria maxilar. Los estudios de imagen vascular preoperatorios de la arteria maxilar deben delinear de forma clara la localización de la arteria, si se encuentra medial o lateral al vientre inferior del músculo pterigoideo lateral. El corredor paramaxilar es un espacio creado entre el periósteo y la pared posterior de la arteria maxilar, que lleva directamente a la fosa infratemporal y a la fisura pterigomaxilar. La ligadura transoral de la arteria maxilar es una excelente alternativa a la embolización en casos sospechosos y seleccionados de nasoangiofibromas juveniles. Muchas gracias por su atención en esta oportunidad.